Hoy en Encuentros con la Historia, 80 años de la derrota planetaria del fascismo y lecciones que no se deben olvidar. Para eso tenemos invitado a el profe Pascual Amezquita, docente investigador, PhD en economía, y vamos a darle la bienvenida con esta pregunta. Profe Pascual, muy buenos días y bienvenido nuevamente al programa. Se cumplieron 80 años de la derrota del fascismo. ¿Qué se puede encontrar históricamente como parte de esta derrota? Ante todo, agradezco a las compañeras y compañeros del programa Renovación Magisterial por la invitación y un fraternal saludo a que nos oyen y nos ven profesoras y profesores de todo el país. Bueno, efectivamente, en este mes de mayo se están cumpliendo 80 años del momento histórico en que la Unión Soviética logró derrotar definitivamente a Hitler y al nazismo alemán que quería tomarse Europa y tomarse las colonias de Gran Bretaña y de Francia con el único objetivo de aumentar su tasa de ganancia, la tasa de ganancia de los millonarios que apoyaron la subida de Hitler al poder. Hitler no llegó solo, Hitler llegó respaldado por los multimillonarios de su país y multimillonarios de otros países, incluidos multimillonarios gringos y multimillonarios ingleses, que veían con buenos ojos el auge del nazismo como una forma para controlar a la clase obrera. De manera que lo que termina haciendo la Unión Soviética al derrotar a Hitler no es solamente derrotar a la expresión alemana del imperialismo, del fascismo, sino derrotar la expresión general del fascismo que estaba creciendo en el planeta. En ese momento, la Unión Soviética jalonó la pelea contra el fascismo alemán, a pesar de que, como digo, en Occidente aún había respaldo hacia las actividades que estaba haciendo Hitler y en muchos casos un silencio cómplice que aprovechó Hitler para tomarse pues partes de Europa antes de que se declarara efectivamente la Segunda Guerra Mundial. De manera tal que la derrota infligida por Stalin, por la Unión Soviética, a Alemania, a Hitler, es la derrota de la clase obrera contra el fascismo, contra esa expresión política del imperialismo, que busca que los obreros, la clase obrera, no tenga derechos y sea fácilmente objeto de explotación. Evidentemente a la Unión Soviética le costó más de 20 millones acabar con el enemigo y la destrucción de una parte importante de las ciudades y de la infraestructura del país. Pero finalmente la clase obrera se impuso y logró llegar hasta Berlín, tomarse el Parlamento y declarar derrotado el imperialismo fascismo alemán. Ok, profe. ¿Quiénes estuvieron frente a esta derrota que al parecer se quiere adjudicar Trump? Cuando la historia, pues como usted mismo nos está diciendo, nos cuenta que fue la Unión Soviética. Sí, efectivamente la derrota del fascismo estuvo encabezada por la Unión Soviética. Así hoy y en las últimas décadas, la prensa, en particular la prensa norteamericana, quiere hacer aparecer como el gran jefe a cargo de la derrota de los nazis al mismo Estados Unidos. Eso no es cierto. Fue la Unión Soviética la que impulsó la conformación de un gran frente único. Francisco Mosquera, el fundador del Partido del Trabajo de Colombia, sintetizó la conformación del frente de que estoy hablando de esta manera. Dice que en la Segunda Guerra Mundial hubo tres gigantescos vórtices de acción. El de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pugna por la libertad de la patria y enarbola la bandera proletaria. El de las masas de los países sometidos, que tienden hacia la conformación de estados propios, independientes y soberanos, es decir, las colonias que tenía Inglaterra y Francia, y el de las naciones capitalistas que se oponen a la agresión germano-italo-japonesa, es decir,
La Unión Soviética encabeza un frente en el cual participa la Unión Soviética, participa la clase obrera y los sectores oprimidos del planeta y participa en la dirigencia de algunos de los países capitalistas opuestos a la rebatiña que proponía Hitler como política de acrecentar la riqueza de Alemania. De manera tal que fue la Unión Soviética la que conformó ese frente y derrotó al fascismo, ni más ni menos. Muy bien. ¿Qué tareas están pendientes desde la educación para los futuros ciudadanos del mundo? Finalmente, no está por demás resaltar el importantísimo papel que deben jugar los maestros y maestras de Colombia para que las nuevas generaciones conozcan primero cómo fue la Segunda Guerra Mundial, quién fue el que lideró la derrota contra Hitler, que no fueron los Estados Unidos. Ellos participaron, sí, pero no fueron los que dirigieron la guerra, ni mucho menos los que pusieron la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de ciudades destruidas. Fue la Unión Soviética la que acarreó con el gran peso de la guerra. Eso nos corresponde a nosotros docentes enseñárselo a las nuevas generaciones, mostrarles la verdadera historia y sobre todo mostrarles que eso fue una derrota parcial, que el fascismo volvió a reconstruirse muchas veces con el apoyo de Estados Unidos y hoy es evidente y que es necesario plantear en consecuencia un nuevo frente para enfrentar esa pelea, un frente único contra el fascismo en Colombia y en el mundo. El fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día, pues frente al resurgimiento del fascismo en algunos países, ¿qué implicaciones tiene este resurgir en contra de la clase trabajadora, en especial en Colombia? Por supuesto que la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial tiene muchas aplicaciones hoy. Destaco los dos grandes asuntos básicos. En primer lugar, en el caso mundial hay un auge del fascismo nuevamente, encabezado pues por el gobierno de Trump en Estados Unidos y con coletazos que ha tenido en otros países, como en Argentina, por ejemplo, que son seguidores de esta política que busca acallar a la clase obrera para poder explotarla más a fondo. Ese es el significado del fascismo, es la opresión nacional, la opresión de la clase obrera para obtener mayores ganancias. De manera tal que lo que se plantea a nivel mundial es una oposición de los partidos y de los gobiernos y de los sectores democráticos opuestos al auge del fascismo, es decir, por la defensa de los derechos de la población, por la defensa de los derechos de asociación, de expresión, es decir, todo lo que está negando en este momento el gobierno de Trump. Y a nivel nacional, pues también deja una gran enseñanza y es que la derrota de un enemigo de derecha, de ultraderecha fascista, tiene que pasar por la conformación de un gran frente único, interno, que sea capaz de contrarrestar la fuerza que tiene esta ultraderecha que pretende tomarse el poder de nuevo, el gobierno, tomarse el gobierno de nuevo para poder ejecutar, vengarse de la clase obrera, vengarse de los 4 años de gobierno del presidente Petro y ejecutar su política de mayor saque. Muchas gracias por la invitación.